¿Quién está gozoso en esta mañana? Amén, amén. Hemos venido acá a darnos un abrazo. Los que ya han saludado, hemos venido también a aprender, ¿no es cierto? A aprender, ahora vamos a aprender algo nuevo. Así como nos dijo nuestro pastor Freddy, por favor apaguen los celulares, que no haya ninguna interrupción de nadie. Y los que han venido por primera vez también, bienvenidos, bienvenidos. Un abrazo muy fuerte a cada uno de ustedes. Así que vamos a abrir la palabra del Señor. Nuestro pastor Freddy, en el tiempo de la ofrenda, nos dijo, demos, si es que tienen por ahí 5 centavitos, 50 centavitos, no importa, ¿sí? Pero lo que sea es que demos corazón. Eso es de lo que quiere el Señor, que lo demos de corazón, así sea, unos centavos, unos $5, $1, para Dios, el Señor lo ve todo, ve solo el corazón nomás, ¿sí? ¿Cómo lo demos? Vamos a estudiar ahora. Les invito a abrir la palabra del Señor en Éxodo 25. Éxodo 25 dice la ofrenda para el tabernáculo. Vamos a aprender de pronto clase nueva. ¿Cómo ofrendaban en ese tiempo para el tabernáculo? Vamos a cerrar los ojitos y vamos a orar. Papito, Padre, por esta mañana que usted nos ha dado, que sea el Espíritu Santo guiándonos, Señor, enseñándonos y preparando nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Éxodo 25. Vamos a leer del 1 al 9. ¿Ya le tienen todos? Amén. La palabra de Dios dice, como título está la ofrenda para el tabernáculo. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, que dice oro, plata, cobre, que fuera pidiéndoles en este tiempo, no, el oro, el cobre, en ese tiempo, miren de lo que ellos daban como ofrenda, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así los haréis. Aquí, mis hermanos, Dios estaba hablando con Moisés para que prepare un tabernáculo, ¿sí? Iban a preparar con oro, iban a preparar con ciertas cosas que aquí detalla, ¿no? Con madera de acacia, con especies, con muchas cosas. Igualmente, habla de un vestido, que eso usaban en ese tiempo los sumos sacerdotes. Ahora, vamos
a preparar y vamos a estudiar sobre el tabernáculo. Voy a abrir mis apuntes. Como dice, Dios mandó a hacer utensilios para el tabernáculo. ¿Cómo qué era? Como el arca, era una mesa sobre donde estaban los panes, eran el candelabro, el altar, el arca era la fuente, ¿sí? Cada uno de esos, Dios habló con Moisés, que prepare todos esos utensilios según como yo te mande, según la medida que yo te diga, no a la medida que él quería que Moisés, él lo hacía, según él cómo se iba a inventar. Es como nosotros cuando de pronto alguien o algún constructor le dicen, haga esta casa, esta columna a tal medida, según el arquitecto, el ingeniero lo diga, ¿no es cierto? Nosotros ahí tenemos un plano, vamos y cogemos y le hacemos según la medida. Aquí Dios le ordenó a Moisés que haga igualito como Dios lo manda, igual el vestido. Y todos estos utensilios tenían que hacer, especialmente el tabernáculo, donde estaban estos utensilios dentro del tabernáculo, como ya mencioné, el arca, el candelabro, la fuente, todo eso. Sí, así que vamos a ver qué es el tabernáculo. Primero, era un santuario portátil, era un lugar santo, ¿sí? Dios mandó a construir en el desierto. No era idea humana, sino era un diseño de Dios que le mostró a él que lo haga. Él ya conversó ya con Moisés en el monte de Sinaí. Tenía una orden específica, que iba a ser un lugar donde Dios se manifestaría su presencia en medio del pueblo. Por medio del tabernáculo, ahí iba a ser la presencia donde Dios se iba a manifestar mediante para el pueblo. Ahora, era llamado tabernáculo de reunión porque Dios hablaba con Moisés y con los sacerdotes. ¿Por qué era portátil? Porque podía armarse y podía desarmarse. Había unos anillos de oro donde podían meter ahí unos palos y coger y podían transportarse y llevar a donde los israelitas se dirigían. Así que era portátil tabernáculo, ¿sí? Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Ya. Porque andaban en el desierto, peregrinaban, dice, estaba hecho con cortinas de madera, pieles, utensilios que se podían transportar. Por favor, mi hermano Ramirito, me puede ponerle como para poderle conocerle más o menos en foto, ¿cómo era? Y este tabernáculo estaba dividido en 3 secciones. El primero, no se le ve bien o sí se le ve bien. Bueno, el primero estaba dividido en el atrio. Había 3 posiciones. El primero, el atrio. El segundo era el lugar santo. El tercero era el lugar santísimo. Sí, a ver, podemos repetir, el primero era el atrio, el segundo el lugar santo, el tercero el lugar santísimo, el lugar santísimo. En el atrio era una parte exterior, fuera del patio, ¿sí? Era con un surco de lino fino, ahí. ¿Qué es de lo que hacían mis hermanos? ¿Qué es de lo que realizaban? Actividades muy importantes relacionados
con la adoración y los sacrificios. Ahí es cuando iban los israelitas hacia los sacerdotes por los pecados, ¿no? Llevaban ahí cierta ovejita, cierta cabrita, cierto torito para sacrificarle para perdón de pecados. Ahí es donde le sacrificaban, en esa parte, en el atrio, allá afuera, a la entradita. Más o menos ubiquémonos allá afuera, en el garage, sería, no, en el patio. Ahí era donde sacrificaban los animales, en el altar de bronce. ¿Sí? Aquí ofrecían holocaustos, sacrificios por el pecado, igual ofrendas de paz. También ofrendaban ahí en ese lugar, ofrendas de paz en el altar. Estaba en la entrada del atrio y era el primero que el pueblo veía. Al momento que entraban, ya la gente veía. Y ahí recordaba que para acercarse a Dios era el sacrificio y derramamiento de sangre. Como les digo, ahí es donde derramaban los animalitos, sangre le sacrificaban, y eso se simbolizaba el perdón de pecados. Así que ellos iban en la mañana y iban asimismo en la tarde. Eso era el atrio. Ahora, mis hermanos, la palabra nos enseña que el sacrificio que el Señor ya hizo en la cruz, derramando su sangre preciosa, y ahora ya no merecemos de sacrificios, ¿no es cierto? Ya el Señor ya le hizo una sola vez ahí en la cruz. Él ya sacrificó su vida por sus pecados y por mis pecados. Ahora ya no estamos que, ¿sabe qué, pastor? De matando va esta cabrita, traje, sacrificando porque hoy pequé. Eso era en el tiempo de antes. Por eso hoy estamos estudiando cómo era el tiempo del Antiguo Testamento y ahora el tiempo del Nuevo Testamento. Ahora no hace falta sacrificio de animales. Él hizo una sola vez el sacrificio perfecto ahí en la cruz, sí, eterno y para siempre. Por favor, abramos la palabra en Hebreos 9:12. ¿Quién dice amén, mis hermanos? Hebreos 9:12. Amén. Leámosle desde el 11 hasta el 14, por favor. ¿Ya tienen todos? Hebreos 9, 11 al 14. Leámosle, amén. Amén. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esa creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que se sirvan al Dios vivo. Así que, mis hermanos, Él ya hizo el sacrificio ya
allí en la cruz, ya para aquella sacrificio, mis hermanos. Ya Él perdonó nuestros pecados, como dice su palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, siempre y cuando nosotros confesemos con nuestra boca nuestros pecados. Él nos perdona. Amén. Igual Hebreos 10:14, ahí al ladito. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, mis hermanos, hizo perfecto. Nos santificó a nosotros, nos hizo santos. ¿Sí? Nos perdonó. Ahora, el lavamiento en la fuente de bronce. Eso, póngale, mi querido hermano. Aquí también tengo una fotito que le voy a tratar de ver. Ahí es el lugar santo, ¿no? El lugar santo donde estaba el sumo sacerdote. Solo ellos nomás podían entrar a ese lugar. Sí, solo ellos podían entrar ahí. Incluso les dio a ellos una ropa especial, una vestidura de sumo sacerdote. Por favor, mi hermano, ahí está. Le dio el efod, que era como un chaleco sin mangas, ¿no? Ahí está. El chaleco. Le dio el pectoral de juicio. Sí, era una piedra cuadrada donde están 12 piedras que representa a cada tribu, a cada nación. Hay en esas 12 piedras. Esa simboliza que el sacerdote cargaba a todo el pueblo. Sí, él intercedía por todo el pueblo hacia Dios. También ahí había como una bolsa en esta pieza cuadrada que se llamaba Urim y Tumim. Sí, el Urim y el Tumim. Igual, mis hermanos, eso sí se simboliza, eran unos objetos usados para discernir la voluntad de Dios. El sacerdote llevaba al pueblo sobre su corazón, mostrando amor, intercesión y justicia. Ese Urim y Tumim, eso nos quería decir que cuando el pueblo quería salir a la guerra, le consultaban, ¿sí? Para ver si es la voluntad de Dios, salían a la guerra, o si no, no salían. Según o sea, se habla, bueno, no se habla, dice como que se sentía como luz, ese Tumim y Urim. Era esa vestimenta que utilizaban los sacerdotes, el efod, un manto azul, una túnica blanca. También habla sobre unas granadas y unas campanillas, que ahí se utilizaba en este vestido, en esta túnica azul, que cuando él entraba al lugar santo y se ponía a tener una relación con Dios, como que sonaba, no, sonaba. Y si es que no sonaba, es como quien quería decir que estaba ya muerto, porque en ese lugar podía entrar solo
el sacerdote. No podía entrar más personas más porque ahí estaba, reflejaba la presencia de Dios y podía morir. Ya, le dividía un lavamanos, diría, ¿no? Donde los sacerdotes para poder entrar allá tenían que lavarse las manos y tenían que lavarse los pies. Ellos ahí, entre ese lugar santo estaba la fuente de bronce, llena de agua. Allí los sacerdotes debían lavarse, dice, las manos, los pies, para entrar al lugar santo, como señal de purificación. Había, mis hermanos, situaciones que hacía al hombre impuro, como tocar un cadáver, tener lepra, flujos de sangre y comer alimentos prohibidos. Para recuperar la pureza se realizaba estos rituales de purificación. Sí, eso hacían ahí. El pueblo no entraba al lugar santo, ni podía entrar al lugar santísimo, solo al atrio nomás. Solo ellos se quedaban como quiera, como quien dice allá afuera, en el patio, en ese espacio donde el pueblo se encontraba con Dios por medio de los sacrificios. Solo por los sacrificios ahí se podía encontrar Dios con el pueblo. Ahora, mis hermanos, ya no es necesario sacrificios o lavamiento externos en el tiempo de ahora. ¿Sí o no? Ya no es ya el tiempo, ya no es necesario, porque Cristo nos limpió con su sangre derramada ahí en la cruz. ¿Sí? Primera de Juan 1:7, por favor. Primera de Juan 1:7. Me dice, amén, los que tienen. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si es que tenemos comunión con Él, dice, mis hermanos, miren lo que hace su sangre preciosa, nos limpia de todo pecado. Igual veámoslo así mismo en primera de Juan 1:9. Por ahí mismo que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que no necesitamos nosotros ya de lavarnos los pies ni las manos, ¿sí? Sino que el Señor nos limpia internamente nuestros pecados. Amén. Él nos limpia, mis hermanos, con su sangre preciosa. En el lugar santo, la primera parte de la tienda del tabernáculo, después del atrio, servían los sacerdotes cada día ahí en tareas de adoración, sí, y servicio a Dios. Allí no entraba el pueblo, solo los sacerdotes consagrados dentro del lugar santo estaban. Ahí estaban 3 muebles principales y cada uno marcaba lo que decían. Ahí estaba el candelabro
de oro. Este tenía 7 lámparas que tenía que estar encendidas todo el día. Esto, ¿qué nos representa, mis hermanos? Esta lámpara con aceite de puro de olivas. Este candelabro apuntaba a Cristo, a la luz eterna, que ilumina el camino hacia Dios. Mateo 5, 14, 16, por favor. Mateo cinco, del 14 al 16. Amén, amén. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabalud y tierra de Neftalí, camino de mar y otro lado de Jordán. ¿Estoy ahí bien? Ahí está, ¿estoy mal? No. Mateo 1:14. A ver, Mateo, yo estoy leyendo mal, creo no. A ver, Mateo 5:14. Estoy 5:5. 1, a ver, 5:14, a ver. No, a ver, es Mateo. A ver, dice 5:14, no, 8:12. 8:12 dice, mis hermanos. A ver, me equivoqué, perdón. Mas los hijos de reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí, Juan 1, 8:12. 8:12. Eso, Juan, perdón. Juan 8:12. Me he quedado yo en Mateo. Juan 8:12. Juan 8:12, ahí está. Dice Jesús, la luz del mundo, no. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que a mí me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sí? Así que el candelabro apunta a Cristo, a la luz eterna que ilumina el camino hacia Dios. Por eso aquí este capítulo dice, este versículo dice que Jesús es la luz del mundo, mis hermanos. Sí, el que conocemos a Él ya no andaremos sin tinieblas, sino que tendremos la luz de la vida. Igual nos habla sobre la mesa de los panes de la proposición. Nos habla en Éxodo 25:30. Éxodo 25:30. Amén, ya le encontraron. Dice: y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Sobre esa mesa, mis hermanos, colocaban 12 panes cada semana, uno por cada tribu. Sí, cada semana le colocaban en esa mesa 12 panes. Cada sábado cambiaban por panes nuevos. Cada sábado tenían que irse a cambiar esos panes por panes nuevos. Y los sacerdotes eran quienes comían los antiguos
en el lugar santo. ¿Qué nos simboliza en el tiempo de ahora? Es la provisión de Dios, mis hermanos, que Él siempre sostendrá a su pueblo. Él no les faltó la comida, Él les alimentaba, incluso les alimentaba con, querían carne, toma carne. Querían pan, toma pan con el maná, ¿no? Juan 6:35. ¿Qué nos dice ahí, mis hermanos? San Juan 6, 6 versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás, mis hermanos. Miren, el que va a Cristo nunca tendrá hambre ni sed. De lo que Dios daba ahí al pueblo de Israel, se saciaban, no, pero era temporal porque se terminaba, se acababa. Pero el Señor nos ofrece algo eterno, mis hermanos. Amén. Igual, representa la provisión de Dios y la comunión con Él. Primera de Pedro 2:9. Busquémosle Primera de Pedro 2:9. Dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Primera de Pedro. Sí, no. Estoy perdido aquí. Linaje escondido. Amén. El altar de oro. Igual, el altar del incienso estaba delante del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Allí se quemaba incienso cada mañana y cada tarde, mis hermanos. Esto representaba las oraciones del pueblo subiendo hacia Dios. ¿Sí? Ellos quemaban en ese lugar incienso cada mañana y cada tarde. Ahora, mis hermanos, en este tiempo nosotros oramos hacia el Señor cada mañana, en cada momento. No se necesita de ningún lugar, no se necesita de ninguna hora. Me preguntaba alguien: ¿y si puedo yo ir orando cuando voy caminando? Y no es necesidad de cerrar los ojos, mis hermanos. Podemos orar sin cerrar los ojos, tener una comunión con Él. Entra a tu aposento, dice, en un lugar donde podamos nosotros escoger, sea en nuestra sala, al pie de la cama, a tener una comunión con Él. Esas oraciones hacia el Señor cada mañana, cada tarde. Y el Señor va a escuchar, mis hermanos. El lugar santísimo era la última sección separada del lugar santo por un velo grueso. Era la parte más sagrada del tabernáculo. Tenía forma, dice, de un cubo perfecto, largo y ancho y alto. En ese lugar santísimo estaba el arca de pacto. Ahí, mis hermanos, estaba en esa caja las tablas de la ley, los 10 mandamientos, la vara de Aarón
y un vaso con maná, dice, como testimonio del cuidado de Dios. Representaba, ¿no? Sobre el arca estaba el propiciatorio con 2 querubines de oro, símbolo de la presencia de Dios. Era el lugar donde se manifestaba su gloria en medio de ese pueblo. Representaba la santidad absoluta de Dios, en la cual el ser humano no podía acceder libremente por causa del pecado. Solo el sumo sacerdote podía él entrar hacia ese lugar. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, el tabernáculo no fue ya una tienda física ya, sino también un símbolo profético que apunta a nuestra venida con Dios en el presente. En el pasado, como sabemos, Dios habitaba en algo físico, no. Ahora el Señor habita en cada uno de nosotros. Sabemos que nosotros somos el templo de Dios viviente. Él habita en cada uno de su vida. Pero ¿cómo tiene que estar esa vida, mis hermanos? Limpia, purificada. Sí. Ya no habita en manos hechas por manos de hombre. Él habita en el corazón del creyente y por medio del Espíritu Santo. Nosotros somos ahora el templo de Dios, mis hermanos. ¿Qué dice en 1 Corintios 6:19? Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vosotros? Miren, mis hermanos, aquí muchos pensamos que podíamos usar nuestro cuerpo como quiera, ¿no es cierto? Pero Pablo aquí les recuerda que ese cuerpo ahora pertenece solo a Dios le pertenece. No es que nosotros podemos nomás meterle de pronto licor, podemos meterle droga, podemos meterle tabaco. No, es donde habita ahora el Señor, en ese tabernáculo que somos cada uno de nosotros. Vuestro cuerpo es templo de Dios, es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros, en cada creyente. Así como en el Antiguo Testamento Dios moraba en el tabernáculo o templo, ahora Él habita en nosotros. Ya no habita ya en algo hecho por manos de hombre. Él habita en medio de nosotros. Nuestro cuerpo no es común, es sagrado, es santo, es separado para Dios. Sí. Nosotros cuando le recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador, nos hizo sus hijos. Él nos apartó para Él, nos santificó, nos dijo, ven acá, eres hijo mío, santo, apartado para mí. Los creyentes han sido comprados por precio de sangre de Cristo. No vivimos para nosotros mismos. Ahora vivimos para glorificar a Dios, mis hermanos. Amén. Hoy vivimos para glorificarle a Dios.
Todo lo que hacemos con nuestro cuerpo debe reflejar obediencia y santidad. Todo lo que hagamos ahora reflejemos santidad. Y así es que por ahí en el trabajo nos quieren llevarnos a hacer algo malo, ya no. Actuemos como Dios manda, con santidad. Cuidar nuestro cuerpo es evitar pecados dañinos, mis hermanos. Honrar a Dios con nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos y obras que reflejan que somos templos de Dios. A veces nosotros en verdad actuamos mal, ¿no? Pensamos mal. Nuestras palabras a veces nos salen unas palabrotas y pensamos, ya estamos manipulando qué vamos a hacer con tal persona. Vivir conscientes de la presencia del Espíritu, cada creyente es un tabernáculo vivo, dice. Amén. Él nos da acceso a Dios. Está abierto en el tabernáculo, el lugar santísimo. Ahora, mis hermanos, podemos entrar nosotros ya. Ya ese velo se rompió. Ahora podemos entrar a ese lugar santísimo sin ningún problema. Entramos por medio de Jesucristo. Hoy ese velo fue rasgado con la muerte de Cristo. Esto significa que ahora todos tenemos acceso directo al Padre por medio de Jesús, sin necesidad de un sacerdote humano. Ya no necesitamos como lo hacían antes, en el tiempo del Antiguo Testamento. Ahora lo hacemos personalmente. Si queremos confesar nuestros pecados, vamos y Señor, le somos gratos con el gracias, Señor, porque usted nos ha bendecido con nuestra vida, nuestra salud, nuestro trabajo. Ahora no hay nada que nos estorbe para entrar hacia la presencia del Señor. Entramos directamente hacia Él. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron. En el templo de Jerusalén había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podía pasar detrás del velo y solo una vez al año en el día de la expiación. ¿Qué representaba, mis hermanos? La separación entre Dios y el hombre debido al pecado. Simboliza que ahora podemos y tenemos la necesidad de acercarnos a Él. Él es quien nos ha buscado, mis hermanos. Como su palabra dice, no hay uno quien busque a Dios. Él es quien nos ha buscado, Él es quien nos trae a este lugar. Él es el que nos lleva a prepararnos. Jesús al morir en la cruz rompió toda la barrera entre Dios y el hombre. Para terminar, mis hermanos, antes el tabernáculo, templo, era necesario para acercarse a Dios. Ahora todo creyente puede acercarse solamente por la fe en Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Así que esto cumple la función del tabernáculo. Dios se hace accesible a su pueblo a través de Cristo Jesús. Sí,
El tabernáculo en el Antiguo Testamento no solo fue una tienda física, sino también un símbolo profético que apunta a nuestra vida con Dios en el presente. Ahora, mis hermanos, la morada de Dios ya no es física, sino es espiritual. Y ahora es espiritual, mis hermanos. Hoy Dios habita en cada creyente. En el tabernáculo, en el lugar santísimo, nos separaba, mis hermanos. Hoy ese velo fue rasgado con la muerte de Cristo. Sí, así que esto significa que ahora todos podemos acercarnos hacia el Padre, solo pidiéndole perdón, mis hermanos. Perdón, confesando cada uno de nuestros pecados. No es que decimos a veces, no, el Señor como ya nos separó, ahora somos santos y ahora no vamos a pecar. Sí pecamos, mis hermanos. Sí, pero tenemos un Señor que es fiel y justo y perdona nuestros pecados. Amén. Amén, mis hermanos. Pongámonos de pie. Padre, le damos gracias, Señor mi Dios. Gracias por este tiempo que usted nos ha dado, Señor mi Dios. Sabemos que es todo un propósito. Usted nos ha traído acá para poder aprender, poder también reconciliarnos con usted. Al ver pecado en esta semana, de pronto con nuestras acciones, nuestra mente, pero su palabra es clara, Señor mi Dios. Dice que si confesamos con nuestra boca, usted es fiel y justo para perdonarnos cada pecado, Señor. Y le pedimos que nos ayude y nos lleve hacia la perfección, Señor mi Dios, a ser santo como usted es santo. Padre, lávanos con su sangre preciosa, Señor, y gracias por morir usted en la cruz. Ahora ya no necesitamos de ningún sacrificio, de que para estar en su lugar santo necesitábamos de llevar una oveja o un toro para poder derramar sangre, pero no, Señor mi Dios. Gracias por su bendita sangre ahí derramada en su cruz, en el Calvario, Señor mi Dios, al morir por nosotros. Ya con una sola vez usted nos ha perdonado, nos ha hecho una nueva criatura, una nueva persona, Señor mi Dios. Gracias, Padre. Oramos por cada uno de mis hermanos que se han dado tiempo, Señor mi Dios, para poder aprender de su palabra. Bendícelos, Señor mi Dios. Instrúyelos, que el Espíritu Santo sea guiándonos, sea exhortándonos, instruyéndonos cada día, Señor mi Dios. Gracias, Padre, porque usted nos ha bendecido. Le damos la honra y la gloria, Señor.